Volví a casa para el Día de Acción de Gracias, pero no había nadie excepto mi abuelo. Mi padre me envió un mensaje de texto diciendo: gastamos tus $7,000 en unas vacaciones familiares. Diviértete. Entonces mi abuelo dijo: confía en mí. No les gustará cuando termine con esto. Yo solo asentí. 5 días después, estaban llorando y suplicando. Volé de regreso a Ohio desde Denver el martes antes del Día de Acción de Gracias. El clima era típico del medio oeste. Cielos grises, nieve medio derretida en la pista, viento que atravesaba tu chaqueta sin importar lo cara que fuera. Había estado fuera, en la universidad, desde agosto, y entre las clases, el trabajo de medio tiempo y tratar de mantenerme a flote económicamente, no había tenido tiempo para pensar en mucho más. Pero la idea del Día de Acción de Gracias en casa siempre mejoraba las cosas, o solía hacerlo. Mi abuelo, Harold, me esperaba en el aeropuerto con uno de esos ridículos carteles escritos a mano. Decía: Nathan, peón de granja sin paga. Ni siquiera había tocado mi maleta y ya estaba sonriendo. Así era el abuelo. Callado la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaba, siempre acertaba. No dijimos mucho durante el viaje de regreso, solo la típica charla trivial. Señaló un venado muerto al costado de la carretera y murmuró algo sobre cómo la gente solía saber conducir en la nieve. Al llegar, el camino de entrada me pareció extrañamente vacío, sin los habituales autos de mis tíos o primos que solían llegar temprano. Pensé que quizás este año vendrían más tarde. Entramos en la casa. Parecía desierta, sin luces, sin decoraciones, sin señal de que se hubiera pensado en un solo pastel, y mucho menos horneado. Caminé hacia adentro, y todo me golpeó de una vez. Ningún aroma a pavo o canela, ninguna voz, ningún partido de fútbol americano haciendo eco desde la sala de estar. Solo silencio y una extraña sensación de vacío, como si alguien hubiera empacado el espíritu del Día de Acción de Gracias y lo hubiera enviado a una familia mejor. Me quedé ahí confundido, con mi maleta todavía en la mano. El abuelo entró detrás de mí y se sentó a la mesa de la cocina como si todo estuviera bien. Revisé mi teléfono. Un mensaje de mi padre enviado 3 horas antes. Gastamos $7,000 en unas vacaciones familiares. Diviértete. Había una foto adjunta. Toda la familia. Mi madre, mi padre, mi hermana menor. Incluso el maldito perro posando frente a un resort en la playa. Camisas hawaianas a juego, gafas de sol, cócteles en 1950. Mano. La leyenda decía Maui 2025. Miré la pantalla durante tal vez un minuto. Al principio, pensé que era una broma. Pero no, realmente se habían ido. Se fueron de vacaciones sin avisarme durante el Día de Acción de Gracias, y no cualquier vacación. Unas vacaciones de $7,000. Dinero que, como pronto descubriría, tenía una procedencia muy específica. Le mostré la nota al abuelo. La miró durante mucho tiempo, su expresión en blanco. Luego dijo con calma: les mostraremos dónde hibernan los cangrejos. Ni siquiera pregunté qué significaba eso, solo asentí. No había escuchado esa frase en años, pero sabía lo que significaba. Algo se avecinaba. La quietud de la casa era casi inquietante. Las paredes parecían absorber cada pequeño sonido que hacíamos. El abuelo se levantó sin decir palabra y fue a la cocina. Lo escuché abrir el refrigerador, mover algunas cosas y luego regresar con 2 cervezas. Me ofreció una, aunque todavía me faltaban unos meses para la edad legal. No era momento de preocuparse por tales detalles. Tu padre siempre fue impulsivo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Pero esto es nuevo incluso para él. No había reproche en su voz, solo una observación fría y calculada. Se sentó en su sillón favorito, ese viejo trono de cuero, agrietado que parecía haber absorbido décadas de pensamientos profundos. Desde allí, miraba el mundo como un rey destronado, con sabiduría pero sin corona. Esa noche dormí mal. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Las palabras de mi padre seguían resonando en mi cabeza. Tus 7,000, no cualquier dinero, mi dinero. El dinero que había ganado trabajando turnos dobles todo el verano pasado en aquella cafetería cerca del campus y en la librería los fines de semana. El dinero que había guardado para emergencias, para libros, para sobrevivir el próximo semestre. A la mañana siguiente, el abuelo me despertó temprano. Me entregó un café y un bloc de notas legal amarillo y me dijo que comenzara a anotar cosas. Nombres, fechas, cuentas, todo lo que pudiera recordar sobre el dinero que había ahorrado durante el verano. Verás, lo que aún no le había dicho, pero estaba a punto de hacerlo, era que había ahorrado cerca de $8,000 trabajando en 2 empleos durante el verano. La mayor parte era en efectivo. Lo mantuve escondido en mi habitación porque no confiaba en los bancos en línea después de lo que sucedió el año pasado con aquel hackeo masivo que afectó a tantos estudiantes. Subí las escaleras y revisé mi habitación, y sí, el dinero había desaparecido. Ese fue el momento en que dejó de ser un movimiento familiar mezquino y retorcido. Fue cuando se convirtió en robo. Bajé las escaleras nuevamente y le di al abuelo la lista. La miró y no dijo nada, solo asintió una vez. Luego tomó el teléfono fijo de la casa e hizo 3 llamadas. Una a un tipo llamado Benny, otra a un abogado que conocía de un juego de póker, y una a su viejo amigo Ed, que solía trabajar para el departamento del sheriff. Para la hora de la cena, tenía un plan completo. Involucraba presión legal, vergüenza familiar y algunas filtraciones estratégicas a ciertas personas que mi padre definitivamente no quería que se enteraran. El abuelo no estaba enojado, era quirúrgico. Ellos pensaban que solo estaban yendo a unas lindas vacaciones sin el hijo aburrido y el viejo. Lo que no sabían era que oficialmente habían iniciado una guerra y en 5 días estarían llorando en el porche, rogándome que los ayudara a deshacer lo que el abuelo había comenzado. Pero esa parte está por venir. Primero, debes saber lo que sucedió a la mañana siguiente. La mañana siguiente me desperté con el sonido del abuelo escribiendo a máquina.
máquina. Y cuando digo escribiendo a máquina, me refiero a una máquina de escribir, no una laptop, ni siquiera una computadora de escritorio, una máquina real que parecía de la Segunda Guerra Mundial que arrastró desde el ático como si se estuviera preparando para el espionaje de la Guerra Fría. Levantó la mirada, me entregó una taza de café instantáneo y señaló la mesa. Había carpetas sobre ella, recibos, viejos registros financieros, formularios de impuestos y, en medio de todo, mi lista, esa donde anoté los 8,170 que había ahorrado durante el verano. No dijo nada durante un rato, solo siguió escribiendo. Eventualmente, deslizó una hoja de papel por la mesa. Era una carta para mi padre, sin emoción, solo hechos. Explicaba cómo había ahorrado el dinero, dónde se guardaba y cómo esa cantidad exacta había desaparecido misteriosamente justo antes de que la familia partiera hacia Maui, sin acusaciones, pero sin dejar lugar a dudas. No pregunté cómo podía estar tan tranquilo. Solo lo observé moverse como un hombre que había esperado años para que algo importara nuevamente. No estaba enojado, estaba energizado. El abuelo se levantó y fue a preparar más café. Lo observé mientras medía cuidadosamente el agua y los granos. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, se movían con una precisión que contradecía su edad. Mientras tanto, mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de mis amigos preguntando cómo iba el día de Acción de Gracias, fotos de sus propias reuniones familiares. Les respondí vagamente, sin entrar en detalles. ¿Cómo explicar que tu familia te había robado y abandonado en una misma jugada? El abuelo regresó con el café y se sentó frente a mí. Tu padre siempre fue terco, incluso cuando era niño, comenzó, mirando por la ventana como si pudiera ver el pasado proyectado allí. Cuando tenía más o menos tu edad, tomó el auto de tu abuela sin permiso, lo estrelló contra un árbol a menos de una milla de aquí. ¿Sabes qué hizo después? Vino a casa, se sentó a cenar y no dijo ni una palabra. Pensó que podía esconderlo para siempre. Sonreí débilmente, imaginando a mi padre, joven e imprudente, pensando que podía ocultar un auto destrozado. ¿Qué pasó? Tu abuela lo descubrió al día siguiente, por supuesto. Y en lugar de enfrentarlo directamente, ella simplemente puso las llaves del auto frente a su plato en la cena. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El abuelo sonrió ante el recuerdo. Nunca vi a un muchacho palidecer tan rápido en toda mi vida. Esta anécdota parecía explicar el enfoque del abuelo ahora. No gritos, no confrontaciones dramáticas, solo acciones calculadas y precisas que hacían que la verdad fuera inevitable. Al mediodía, el abuelo había enviado copias certificadas de esa carta a 3 personas. El empleador de mi padre, su contador, que también hacía los impuestos, de mi tío, y su club de campo. Ni siquiera era venganza todavía, solo disparos de advertencia. Luego vino la segunda oleada. Fuimos al banco. El abuelo me hizo abrir una cuenta separada a su nombre conmigo como cofirmante. No era para protección, era carnada. Puso $100 solo para hacerla oficial. Dijo que la necesitaríamos más tarde. Después de eso, condujimos a la casa de un amigo suyo, un viejo gruñón llamado Kenny que dirigía una imprenta desde su garaje. Kenny nos hizo una docena de postales falsas de reserva la fecha para una fiesta ficticia de cumpleaños número 75 del abuelo. La lista de invitados incluía a todos aquellos a quienes a mi madre le gustaba presumir frente a los vecinos, sus amigas de pilates y, lo peor de todo, su grupo de la iglesia. En este punto, ni siquiera sabía cuál era el plan, solo seguía órdenes, fascinado por la meticulosidad con la que el abuelo operaba. Cada movimiento parecía parte de una partida de ajedrez que solo él podía ver completa. Cuando salimos de la imprenta de Kenny, el cielo se había oscurecido considerablemente. Gruesas nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, presagiando la primera nevada seria de la temporada. El abuelo miró hacia arriba y asintió, como si incluso el clima estuviera coordinado con sus planes. Va a ser un invierno largo, murmuró mientras subíamos al auto. No estaba seguro si hablaba del clima o de la situación con mis padres. Probablemente ambas cosas. De camino a casa, pasamos por el vecindario donde crecí. Las mismas casas, de siempre. Algunas con decoraciones tempranas de Navidad, otras todavía mostrando calabazas y espantapájaros del otoño. Me pregunté qué pensarían los vecinos si supieran lo que estaba pasando. Mi familia siempre había proyectado una imagen de perfección suburbana, la casa bien mantenida, el jardín impecable, las vacaciones anuales fotografiadas meticulosamente para Facebook. ¿Cuánto de eso había sido real? Esa noche, el abuelo cocinó algo extraño con cebollas y pescado enlatado. Nos sirvió a ambos un vaso de whisky barato y se sentó frente a mí. Dijo que mi padre solía robar monedas de 25 centavos de su cenicero cuando era adolescente. Dijo que siempre era poco al principio y nadie lo notaba, pero el hábito nunca lo abandonó. El abuelo lo había dejado pasar durante décadas. Esto no se trataba solo del dinero, se trataba de lo que sucede cuando piensas que nunca serás responsable de tus actos. Y luego dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No lo crié para que fuera ese tipo de hombre, pero si quiere actuar como uno, lo trataremos como a uno. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas como plomo. Miré el ámbar oscuro de mi whisky, viendo mi reflejo distorsionado en la superficie. ¿Era esto lo que se sentía crecer? ¿Descubrir que tus padres no eran quienes pensabas que eran? El abuelo continuó, su voz tranquila pero firme. No es la primera vez que hace algo así. Cuando tu abuela enfermó, necesitábamos dinero para tratamientos experimentales. Tu padre prometió ayudar, incluso firmó papeles, pero cuando llegó el momento desapareció durante semanas. Regresó con un auto nuevo y excusas sobre inversiones que salieron mal. Tomó un sorbo de su whisky. Tu abuela murió 6 meses después. Esta revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca había conocido los detalles de la muerte de mi abuela, solo que había sido antes de que yo naciera.
hiciera. La imagen de mi padre, a quien siempre había visto como un proveedor responsable, comenzaba a desmoronarse como una fotografía vieja expuesta demasiado tiempo al sol. El siguiente día, publiqué la foto familiar de Maui en Facebook con una leyenda que simplemente decía: me alegra que estén disfrutando de mi dinero para la matrícula. Fue compartida 27 veces en una hora. Al principio, nada. Luego mi teléfono se iluminó. Textos, llamadas perdidas. Una de mi madre pidiéndome que eliminara la publicación. Otra de mi padre diciendo que estaba exagerando. Un mensaje de voz de mi hermana que comenzaba con: realmente no entiendes lo duro que trabajan, y terminaba con: Dios, eres tan mártir. Los ignoré a todos. Los mensajes seguían llegando, cada vez más desesperados. Mi madre pasó de pedir amablemente a amenazar con consecuencias si no eliminaba la publicación. Mi padre fluctuaba entre minimizar la situación y acusarme de dramático. Mi hermana simplemente dejó de escribir después del tercer mensaje sin respuesta. Era extraño ver cómo reaccionaban, como si el verdadero crimen fuera exponer lo que habían hecho, no el acto en sí. Me recordó a aquella vez en la escuela secundaria, cuando atraparon a un grupo de estudiantes haciendo trampa en un examen. Estaban más enojados con quien los delató que arrepentidos por haber hecho trampa, en primer lugar. 3 horas después, finalmente llamaron al abuelo. Me senté junto a él mientras sonaba el teléfono. Contestó como si nada estuviera mal. Solo dijo: ajá, muchas veces mientras ellos hablaban. Luego, después de una larga pausa, me miró, asintió ligeramente y dijo: ¿devolverán cada dólar o presiono enviar? Luego colgó. Pregunté qué significaba enviar. Señaló una carpeta en su escritorio etiquetada como hoja de contacto del IRS. Comencé a darme cuenta de que el abuelo no estaba fanfarroneando. Y lo mejor de todo, todavía no les había dicho que sabía que habían tomado el dinero de mi habitación. Esa parte vino después. El clima empeoró esa tarde. La nieve comenzó a caer en grandes copos que se acumulaban rápidamente en el jardín. El abuelo salió a esparcir sal en el camino de entrada, moviéndose metódicamente a pesar del frío cortante. Lo observé desde la ventana, preguntándome de dónde sacaba tanta energía a su edad. Parecía alimentado por un propósito, por un sentido de justicia que trascendía el cansancio físico. Mientras tanto, revisé mi teléfono nuevamente. Tenía varios mensajes de amigos comentando sobre mi publicación en Facebook. Algunos expresaban indignación en mi nombre, otros curiosidad morbosa, unos pocos ofrecían ayuda concreta. Me sorprendió cuánto apoyo estaba recibiendo de personas que apenas conocía. También había mensajes de algunos familiares lejanos, primos y tíos que no veía desde hacía años, preguntando qué estaba pasando realmente. El día después de la llamada telefónica, las cosas se volvieron extrañas rápidamente. Mi padre intentó fingir que todo era un malentendido. Envió un correo electrónico titulado Aclaración, donde básicamente trataba de hacer que sonara como si pensaran que no iba a volver a casa, y asumieron que el dinero era solo algún sobrante olvidado de la escuela secundaria, lo que habría sido gracioso si no fuera tan patético. Literalmente le envié un mensaje de texto a mi madre hace 2 semanas sobre los planes para el Día de Acción de Gracias. Incluso me preguntó si me gustaba el pastel de calabaza o el de nueces, pero claro, sí, solo un gran malentendido. El tant. Abuelo no respondió. Imprimió el correo electrónico, lo dobló por la mitad y lo puso en una carpeta roja etiquetada como idiotas. Esa misma mañana, el abuelo hizo una visita silenciosa a la oficina del secretario del condado y recogió un formulario de reclamos menores. Luego nos detuvimos en la casa de su abogado. Sí, casa. El tipo trabaja desde su sótano convertido y elabora su propia cerveza en el garaje. Su nombre es Arthur. Tiene unos 70 años y sonrió un poco demasiado ampliamente cuando el abuelo le contó lo que había sucedido. Arthur escribió una carta formal de demanda, enumeraba la cantidad robada, nombraba a mi padre y a mi madre, y educadamente sugería que si la cantidad completa no se reembolsaba dentro de 3 días hábiles, se tomarían acciones legales, incluyendo fraude, robo y allanamiento de propiedad privada. Ese fue el mismo día en que el abuelo descubrió cómo habían accedido a mi dinero. Resulta que mi madre encontró el dinero durante una limpieza profunda de mi habitación antes de que yo regresara. La misma limpieza profunda donde puso mis trofeos de béisbol de la escuela secundaria a la venta en Facebook Marketplace. Le envió este pequeño detalle a mi tía por mensaje de texto, pensando que se estaba desahogando. Mi tía hizo una captura de pantalla del mensaje y me lo envió directamente con la leyenda: ¿qué demonios les pasa? Eso fue lo último que el abuelo necesitaba. No gritó, ni siquiera parecía enojado. Simplemente caminó hacia la cocina, sacó una polvorienta caja de puros del estante superior y la abrió. Dentro había un viejo libro de contabilidad de cuando dirigía un negocio de equipos agrícolas. Nombres, números, cuentas. Giró a una página en blanco y comenzó una nueva. En la parte superior escribió personas que ya no existen. Y, debajo de eso, agregó el nombre de mi padre, luego el de mi madre, luego, después de un momento de duda, el de mi hermana. Cerró la caja, no dijo nada más durante el resto de la noche. Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, mirando viejas fotos familiares en mi teléfono. Navidades pasadas, cumpleaños, viajes de campamento. Todos sonreíamos en esas fotos.
Parecíamos felices, unidos. ¿Cuánto de eso había sido real? ¿O siempre habíamos sido actores en una obra, representando roles que creíamos que debíamos interpretar? El contraste entre esas imágenes alegres y la situación actual era desorientador. Afuera, la nieve seguía cayendo. El mundo se volvía blanco y silencioso, como si la naturaleza misma estuviera creando un lienzo en blanco. Mañana sería otro día. Otro movimiento en este extraño juego que mi familia había iniciado sin saber que estaban jugando contra un maestro. A la mañana siguiente, el abuelo llamó a su banco y cortó los pagos automáticos mensuales que había estado enviando a la hipoteca de mis padres. Aparentemente, había estado pagando algunas de sus facturas durante años. Simplemente nunca se lo dijo a nadie. Luego llamó a su asesor financiero e hizo otro cambio, eliminando ambos nombres como beneficiarios. El asesor preguntó si estaba seguro. El abuelo dijo, el chico tiene más agallas que ambos juntos. Dáselo todo a él. La mañana avanzó lentamente. El abuelo pasó horas en el teléfono, metódicamente deshaciendo décadas de apoyo financiero que había proporcionado a mi padre. Con cada llamada, su voz permanecía uniforme, casi inexpresiva, pero podía ver la determinación en sus ojos. Esto no era impulsivo para él, era algo que quizás había considerado durante años, pero nunca había tenido una razón suficientemente fuerte para hacer. Después del almuerzo, salí a despejar la nieve del camino de entrada. El aire frío quemaba mis pulmones, pero el trabajo físico se sentía bien, catártico incluso. Mientras paleaba, noté a los vecinos mirando disimuladamente desde sus ventanas. Sin duda se preguntaban dónde estaba el resto de la familia. ¿Por qué solo el abuelo y yo estábamos en casa para el Día de Acción de Gracias? El abuelo salió para ayudarme, a pesar de mis protestas de que podía manejarlo solo. Necesito estar afuera, dijo simplemente. Demasiado tiempo mirando papeles. Trabajamos en silencio por un tiempo, estableciendo un ritmo constante. ¿Por qué nunca les dijiste nada?, pregunté finalmente. Acerca de pagar sus facturas, quiero decir. El abuelo se detuvo, apoyándose en su pala, porque creí que algún día se volverían responsables, que madurarían. Miró hacia la casa, sus ojos distantes. A veces ayudas a las personas porque las amas, incluso cuando sabes que no te lo agradecerán. Esa tarde, un SUV negro entró en nuestro camino de entrada. Eran ellos, mis padres de regreso de Maui antes de tiempo. Los observé a través de 1900 la ventana frontal, luciendo cansados, quemados por el sol y completamente confundidos sobre cómo la dinámica de poder había cambiado tanto en 5 días. Mi padre llamó a la puerta. El abuelo ni siquiera se movió. Yo la abrí. Ni siquiera dijeron hola. Simplemente entraron como si todavía fueran dueños del lugar. Mi madre miró alrededor y preguntó dónde estaba el perro. Estaba en casa de nuestros vecinos. El abuelo había pensado con anticipación. Luego se sentaron con dramatismo y mi padre me miró y dijo, necesitamos hablar con tu abuelo. El abuelo estaba sentado en su sillón reclinable, hojeando un catálogo de Bass Pro como si nada estuviera pasando. Les dije que estaba escuchando. Mi padre comenzó a hablar sobre cómo todo era un malentendido, que entraron en pánico, que no pensaron que se descontrolaría así. El abuelo pasó la página, no dijo ni una palabra. Luego mi madre hizo lo que mejor sabe hacer. Comenzó a llorar. Le dijo al abuelo que cometieron un error. Se sentían terribles y estaba a punto de llamar a la policía para reportar el dinero como desaparecido y decir que debió haber sido un robo. Fue entonces cuando el abuelo finalmente habló. Si le mienten a la policía sobre robar a su propio hijo, yo mismo les daré sus mensajes de texto. Silencio. Se levantó, caminó hasta el escritorio y le entregó a mi padre la carta de Arthur. Mi padre la miró, palideció, luego la dejó como si pudiera incendiarse. Luego el abuelo los miró a ambos y dijo algo que nunca olvidaré. Devuelvan cada centavo o Nathan presiona enviar. No preguntaron qué significaba enviar, no tenían que hacerlo. El sobre en el escritorio marcado como IRS decía suficiente. Vi a mi padre tragarse lo que le quedaba de orgullo. ¿Al menos podemos tener un par de días?, preguntó. El abuelo asintió. Tienen hasta el lunes. Y luego salió de la habitación. La tensión en la sala era casi palpable. Mi madre lloraba, silenciosamente, grandes lágrimas corriendo por sus mejillas bronceadas por el sol. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. Ambos me miraron, sus ojos suplicantes. Nathan, cariño, comenzó mi madre, su voz quebrada. No entiendes. Ha sido un año difícil para todos. Tu padre tuvo ese problema con su negocio, y luego estaba la hipoteca, y simplemente necesitábamos un descanso. ¿Un descanso que costó exactamente la cantidad que yo había ahorrado?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. ¿Un descanso que decidieron tomar exactamente cuando sabían que yo venía a casa? Mi padre se frotó la cara con las manos. No fue así, no lo planeamos de esa manera. Entonces explícamelo, dije. Explícame cómo encontraron exactamente 8,170 en mi habitación y decidieron que era suyo para gastarlo. Ninguno de los dos respondió directamente. En lugar de eso, me rogaron que hablara con el abuelo. Dijeron que yo era el único que podía llegar a él. Dije que lo pensaría. No lo hice. Se fueron con la cabeza gacha y promesas volando en todas direcciones. Lo arreglarían. Dijeron que lo harían bien. Hablarían con el banco a primera hora del lunes. No dije nada. Simplemente cerré la puerta detrás de ellos y observé a través de la ventana cómo su SUV se alejaba como criminales, abandonando la escena de su propia intervención. El abuelo no dijo mucho el resto del día. Asó 2 filetes en la nieve y me dio el más grande sin preguntar. Vimos una repetición de Jeopardy y se quedó dormido en el sillón reclinable antes de la ronda final.
Me senté en el silencio y pensé en lo rápido que todo había cambiado. Hace 5 días, pensé que venía a casa a comer puré de papas y escuchar chistes pasivo-agresivos de mi tía. Ahora era parte de un motín familiar orquestado por un hombre que no levantaba la voz, pero que de alguna manera seguía dirigiendo la casa. Ese fin de semana fue extrañamente tranquilo. El abuelo y yo establecimos una rutina cómoda. Desayunos tempranos, largas caminatas por el vecindario nevado, tardes viendo viejas películas en blanco y negro que él amaba y que yo nunca había visto. A veces hablábamos sobre mi universidad, mis clases, mis planes para el futuro. Otras veces, simplemente nos sentábamos en silencio companionable, cada uno perdido en sus pensamientos. No mencionamos a mis padres, aunque su presencia, o más bien su ausencia, se sentía en cada habitación de la casa. Las fotos familiares que aún colgaban en las paredes parecían de otra vida, protagonizadas por personajes que ya no reconocíamos. El domingo por la noche, mientras preparábamos una sencilla cena de sopa y sándwiches, el abuelo finalmente habló sobre ellos. Tu padre siempre quiso más de lo que tenía, dijo, cortando tomates con precisión militar. No es algo malo en sí mismo. La ambición es buena. Pero en algún momento dejó de trabajar por las cosas y empezó a pensar que se las merecía simplemente. ¿Por qué sigues ayudándolo durante todos estos años?, pregunté. Después de lo de la abuela, después de todo, el abuelo dejó el cuchillo sobre la mesa y me miró, sus ojos cansados pero firmes. Porque la familia es una promesa que te haces a ti mismo, no a ellos. Los ayudé porque yo necesitaba saber que hice todo lo posible. Ahora lo sé. Tomó el Isintosinomi, tomate que había cortado y lo puso en mi sopa, como si con eso cerrara el tema. Esa noche, mientras la nieve cubría el patio como una sábana blanca, entendí que esto no era solo por los 8170. Era sobre lo que pasa cuando cruzas una línea y descubres que, del otro lado, hay alguien que siempre supo que algún día llegarías. Ay, mi padre devolvió el dinero el lunes, claro, pero el abuelo ya había enviado los papeles al IRS de todos modos. No es venganza, dijo, cerrando el sobre con un golpe seco. Es consecuencia. Y cuando mi padre apareció en la puerta, gritando sobre traición, el abuelo solo le entregó una foto vieja, la del accidente con el auto de la abuela. Siempre creíste que escondías bien las cosas, le dijo, pero yo solo estaba esperando a que dejaras de ser mi hijo para empezar a tratarte como hombre. La casa quedó en silencio otra vez, esta vez para siempre. El dinero apareció en mi cuenta el lunes por la mañana, exactamente 870 MAS 8170 MAS 500 extra, que mi padre llamó interés por el malentendido. El abuelo solo resopló cuando se lo mostré, barato para lo que le va a costar. Esa misma tarde, llegó una carta del IRS. Mi padre había declarado mal sus ingresos por años, y ahora tenían todos sus movimientos bajo lupa. Mi madre dejó de hablarme por completo, excepto por un mensaje de texto que decía: ojalá tu abuelo viva lo suficiente para ver lo que hizo. El abuelo, por su parte, empezó a enseñarme cosas. Cómo leer una hoja de impuestos, cómo invertir ese dinero sin que nadie pudiera tocarlo, incluso cómo cambiar el aceite de un carro, por si algún día te roban también la dignidad. Era como si, después de años de silencio, ahora tuviera prisa por pasar todo lo que sabía. El último secreto. Una noche, mientras ordenaba papeles en el ático, encontré una caja con fotos viejas. Entre ellas, una de mi padre joven, con el brazo alrededor de otro hombre que se parecía demasiado al abuelo para ser coincidencia. ¿Quién es este?, le pregunté bajando la foto. El abuelo se quedó quieto un momento. Mi hermano, el verdadero padre de tu papá. Resulta que mi abuelo en realidad era mi tío abuelo. Su hermano había muerto en un accidente cuando mi padre era un bebé, y él se hizo cargo de todo, incluso de la deuda que su hermano dejó. Tu padre nunca lo supo. Pensé que sería más fácil así. El regreso. Mi padre vino una última vez, borracho y temblando. ¿Sabías?, me gritó apuntando al abuelo. ¿Sabías que este no es mi verdadero padre? El abuelo ni siquiera se inmutó. Soy más tu padre que él nunca fue. Te crié, te salvé de la ruina una docena de veces, y todavía estoy aquí, limpiando tus errores. Mi padre se derrumbó en el porche llorando. No por el dinero, no por el IRS, sino porque, después de todo, seguía siendo el niño que estrelló un auto y esperó que nadie lo notara. Epílogo. El abuelo murió 6 meses después, tranquilo, en su sillón de cuero. En su testamento, dejó todo a mi nombre, incluyendo una carta que decía: Nathan, los cangrejos no hibernan, se esconden hasta que el mar los devuelve. Tú no te escondas. Mi padre intentó demandar por la herencia. Perdió. Mi madre me escribió pidiendo perdón cuando su divorcio se hizo público. No respondí, y yo volví a Ohio, pero esta vez con una maleta llena de más que ropa, porque al final, el abuelo no me enseñó solo a sobrevivir, me enseñó a ganar.